Hey, por acá José con un nuevo video. En este video específicamente va a ser más como informativo, 90% informativo, 10% de acción, ¿ok? ¿A qué me refiero? De que en sí voy a mostrar algunos releases como lanzamientos que hizo Google, específicamente en el navegador de Google Chrome, y por qué esto va a ser bueno para tanto para la creación con inteligencia artificial, como lo pueden ser apps, páginas web, landing, lo que sea. Y en sí, también porque va a ser mejor para la IA entender la web, ¿ok? Así que eso, vamos a ello. Y bueno, 15 actualizaciones de Google I.O. de 2026. En este caso, cómo potencializaron la web con sus nuevas capacidades, herramientas y funciones, pero específicamente por ahora dentro de Chrome, dentro de el navegador Chrome, ¿ok? Y bueno, en sí, primero que todo, Web MCP transforma tus sitios web en kits de herramientas de agentes, ¿ok? Esto lo que da la capacidad es de exponer herramientas bien estructuradas como funciones de JavaScript y formularios HTML a agentes basados en navegadores, si defines una herramienta. Si defines estas herramientas, puedes indicarles a agentes exactamente cómo y dónde interactuar con tu sitio, ¿ok? El resultado, un agente puede llamar a funciones compatibles con máquinas para completar tareas complejas en segundos con mayor confiabilidad. Esto se refiere a que la gente va a tener mucha mayor interacción con tu página si la creas en base a esto. Y bueno, eso fue uno de los que me llamó mucho la atención, pero hubieron dos más, ¿ok? Y una de estas dos va a ser una del 10% de acción que comenté que vamos a hacer en este video. En este caso, estas dos van a ser como más para darles contexto para usar ahora, como literalmente instalar algo que ya les voy a mostrar. Y en sí la otra sería como algo, un futuro cercano para la IA entender mucho mejor la web per se, ¿ok? Porque eso es uno de, entre comillas, los stops que tiene la IA, como no tanto para entender la web, sino más para interactuar con ella, ¿ok? Eso es muy importante. No tanto entender, porque ahora entiende bastante, sino más interactuar con ella, como hacer acciones. Ok, ahora hay repositorios de GitHub que, bueno, por ejemplo, hay uno de Vercel que le da la capacidad a una gente de entender mucho mejor la infraestructura de páginas web para interactuar con ellas, como hacer acciones, realizar procesos, etcétera. Pero una de las herramientas que le voy a mostrar, esto va a cambiar el futuro de las IAs controlando, por ejemplo, los browsers, va a cambiar muchísimo. Y bueno, los 15 releases también, pero los dos que les voy a mostrar, para mí, van a ser como los que, primero, uno que se puede empezar la acción desde hoy y otro en muy poco tiempo. Y bueno, el primero, el que es específicamente que se llama Compila con la guía de web moderna. Ok, José, pero ¿qué es esto? En este caso, Modern Web Guidance es un conjunto de habilidades, de skills, que le puedes dar a cualquier agente de código como Cloud Code, Codex, etcétera, que incorporan la experiencia en la plataforma web, las prácticas recomendadas y los datos de compatibilidad del navegador directamente a tus agentes de codificación. En sí, o en pocas palabras, lo que le da primero a tu agente es tener como toda, como la experiencia o el seniority de poder al momento de crear estar completamente actualizado con todo lo nuevo, tanto de experiencia de plataforma web, las prácticas más recomendadas al momento de crear una página web o una app web y los datos de compatibilidad con un navegador, ¿ok? Porque actualmente eso a veces falla. Una de las cosas, por ejemplo, si vas a usar un paquete, por ejemplo, Next.js, ¿cierto? Next.js ahora mismo es creo que 15.6, pero por ejemplo, si tú no le das esto o no le especificas a una IA de que cree la app con Next.js, di- por ejemplo, 15.16, 15.6, en sí lo que va a hacer es crearlo con la versión 14. Pero si la crea con la versión 14, por ejemplo, hace pocas semanas, la versión 14 de Next.js fue hackeada y le colocaron un parche, pero si no la actualizas, en pocas palabras, con ese parche, estás vulnerable todavía a la web de poder ser hackeado. Cosas así se previenen con esta habilidad.
Porque, por ejemplo, o NPM fue hackeado también hace muy poco y todavía sí está mal en todos los sentidos. Pero en sí, si tú estás como al tanto de las paquetes que hackean, etcétera, ya no vas a usar npm, sino que vas a usar npm. Y en sí, allí ya te salvas de eso, ¿ok? Ese es como el objetivo de esto, de tú no estar como pendiente cada rato, sino que tu agente ya tenga las mejores prácticas, esté completamente actualizado constantemente de todo lo que funciona en la web, de todo lo que está bien, lo que es seguro, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace esta skill. Y bueno, específicamente como les comenté, un 10% de implementación, que es que vamos a copiar este comando y como podemos ver acá, esto es en PX Skills, que en este caso nosotros le podemos dar a todos los agentes de código estas skills o tú las puedes como instalar individualmente, ¿ok? Por ejemplo, si solo usas Cloud Code en tu terminal, en sí lo que debes hacer es añadir un plugin, literalmente corres Cloud. Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo en vivo. Por ejemplo, yo me voy a mi terminal y si corro Cloud, y bueno, si quieren como tener mucho más contexto de estos modelos de lenguaje y además de tener mucho más contexto de estos modelos de lenguaje como de agentes de código, acá abajo hay una sección donde colocan su nombre y su correo y en sí les va a llegar todos los recursos que yo comente en este video o los links y también todos los videos que yo comente de mi canal. Y les va a llegar un correo estructurado con toda la información y abajito los videos, ¿ok? Y en sí, bueno, les dejaré mi masterclass de casi, bueno, de más de 3 horas de puro agentes de código, entender los fundamentos para que no te ates a uno per se y no dependas de, ok, solo sé usar Cloud Code o solo sé usar Codex, sino o usarlos en conjunto o en este caso usar cualquiera y solo entendiendo los fundamentos per se. Y bueno, en sí también, ahora que comenté los juntos, también en ese correo, por ejemplo, va a llegar un video donde yo implemento los tres modelos de frontera o los mejores modelos de frontera en el mercado que son Cloud Code, Codex y Antigravity juntos, ¿ok? Cloud Code como orquestor, que es creador per se o como quien comanda a los otros dos agentes, que en este caso es Codex, para que haga el review del código, y Antigravity para procesar grandes cantidades de datos o servicios de Google per se, ¿ok? Pero bueno, en sí, por ejemplo, si quieren instalar eso, lo único que deben es hacer es copiar ese comando que está aquí y pegarlo aquí. Después le dan Enter y usan acá como en plugin, install web modern y lo pegan acá y después no es como un comando per se, sino que lo hacen dentro de la interfaz de Cloud Code CLI, ¿ok? Que es la Command Line Interface, desde acá, desde la terminal. Em, Así que eso, pueden hacerlo así. O en este caso, para todos sus agentes, como si usan diferentes agentes. Esto, como, bueno, en sí es como el framework general, que es como tipo que se adapta a cualquiera, porque es hecho por el servicio de Skills, por eso dice que es el recomendado. ¿Ok? Y bueno, por ejemplo, si yo cierro esa pestaña y coloco ese comando aquí, npx modern dash web dash guidance arroba latest install, yo le doy enter y bueno, se empieza a descargar. Y aquí me dice como si quiero instalar los paquetes y yo le digo yes. Bueno, yes lo represento con una Y. Y bueno, aquí me dice como de cuáles quiero o en cuáles agentes quiero que se refleje esos, ¿ok? Esos como esos paquetes. Y aquí yo tengo la opción. Y bueno, está Cloud Code y puedo buscar más. Bueno, en sí al parecer ya los eligió por mí. En sí está Hermes Agent, está KiloCode, está para todos los agentes, literal, está hecho para todos los agentes. Y bueno, aquí me eligió automáticamente como los que yo tengo. Y bueno, ahí se encuentra Antigravity, AMP, Antigravity de nuevo, CLI. Bueno, se instala al parecer también el IDE, que es el editor de código, también en la app per se, y en este caso en el Antigravity CLI, que es el Command Line Interface dentro de la terminal. Y bueno, y otros más, que en este caso ahí está incluido Cloud Code, Mistral, etcétera.
Y bueno, ya después de eso, en este caso yo le doy Enter y me dice Installation Scope. Project en un proyecto o global. Yo elijo global para que todos los proyectos esté available como disponible este skill y mis agentes puedan usarlo y mantenerse como al día con toda la infraestructura web y qué funciona, qué no, qué está hackeado, qué si no, etcétera, etcétera. Pero ojo, en sí esto puede ser confiable, pero a veces no se confíen full de esto, sino que también manténganse informados, por ejemplo, con newsletters o con canales de YouTube que sean informativos sobre este tipo de cosas que pueden ser vulnerables tanto para cosas que ustedes creen o tanto para cosas que ustedes creen para clientes o amigos o etcétera, etcétera. Porque es que últimamente con el mundo de bueno, AI y etcétera, primero se están encontrando muchas vulnerabilidades en el código de cualquier app o servicio o sistema gigante que todo el mundo usa. Y segundo, también están, además de encontrando vulnerabilidades, están hackeando como unos animales a servicios grandes que uno usa. Así que hay que mantenerse informado con todo eso y tratar de no quedar vulnerable o completamente vulnerable a esos hackeos o cosas que se filtran, ¿ok? Pero bueno, por eso global. Y aquí me dice como de que como el método de instalación, aquí me dice Symlink y este es el que recomiendan como single source of truth easy updates. Bueno, al parecer este es como para easy updates y aquí me dice como proceed with installation. Yo le digo como yes y está instalando las skills y bueno, lo que me dice que ya fue listo, ya se descargó y ya estamos del otro lado. Perfecto. Y se descargó acá, Kilocode, Hermes, Cloudcode, Codex. Mira, aquí ya mencionó a Codex y 8 más. Así que perfecto. Estamos ya listos con ese skill y vamos a mantener a nuestro agente de código completamente como actualizado con las mayorías de las cosas que se necesitan para crear en la web. Y bueno, ya allí estaríamos listos por una de las primeras herramientas que les quería mostrar o enseñar en este caso. Y la otra era esta. Presentamos la prueba del origen del API de HTML en Canvas. Ok, José, pero ¿qué es eso? Puede que muchos de ustedes conozcan el término HTML, que normalmente creamos o apps webs o landings con HTML puro. Pero en sí ahora existe algo llamado HTML Canvas. ¿Y a qué se refiere eso? Que en este caso, ventajas de como escribir literalmente como dentro de un Canvas, pero dentro de un HTML. En casos de código, esto no era posible y se tenían que colocar o imágenes o cosas así. Y por ejemplo, hay algo llamado DOM, antes del Canvas hay algo llamado DOM que daba como entre comillas la capacidad de poder hacer ese aspecto de Canvas dentro del HTML. Pero lo que es complejo es que, por ejemplo, con DOM, la mayoría de las cosas para un agente de código no es posible leerlas con la mayor claridad posible. Leerlas me refiero que, como les comenté, de que tiene ahora la capacidad, los agentes de código de leer lo que está en la página o los que están en las páginas que le dan capacidad de, si no es un servicio privado, le dan la capacidad de leerlo, pero en este caso, tanto interactuar o traer como la mayor información posible si hay DOM, no es tan fácil, ¿ok? Y eso es lo que arregla y lo que arreglará en un futuro cercano, porque esto es beta todavía, y eso me generó mucha como expectativa de lo que podrá hacer un agente, y bueno, ya hace maravillas, ¿ok? No hay que negarlo, pero lo que podrá hacer un agente en pocos meses, porque esto salió y esto va para arriba como un animal. Pero eso, como la expectativa de qué podrá hacer una gente mucho más adelante. Primero, ¿qué podrá obtener en HTML de información estoy hablando? Y también qué podrá hacer en un navegador más de lo que hace ahora, pero que con tanta rapidez lo hará, porque ahora se demora más o menos. Y que con tanta rapidez lo hará, porque ya va a entender mucha de la estructura que en sí antes le demoraba o no podía a causa de que no tenía esta capacidad como de Canvas, ¿vale? Y bueno, en sí yo no sé de código, yo no sé nada, yo empecé, por ejemplo, para darles contexto rápido, yo empecé con N8N hace como un año y medio. Después me adentré al mundo de agentes de código, etcétera, y empecé a aprender como un animal hasta el día de hoy,
que en este caso, bueno, estoy haciendo este tipo de videos como compartiendo mi conocimiento, compartiendo todo lo que hago, etcétera. Pero esto me pareció súper interesante porque también a veces en sí, a pesar de que uno no sepa de código, pero si uno entiende como las bases, por ejemplo, de HTML, de cómo entiende un agente de código o las guías en sí en general, las cosas o cómo hacen las cosas para lograr como darnos la información que uno quiere normalmente, en sí, esto genera mucha expectativa con lo que se pueda lograr. Porque, ok, puede que yo esté para algunos hablando en chino aquí, pero claro, no se preocupen. En sí, sí, ven ese curso que les comenté, o esa, bueno, curso no, esa clase de 3 horas donde les explico los fundamentos per se de agentes de código, les prometo que ya cualquier agente de código van a entender las bases sólidas y van a entender cómo se comportan, cómo nos entienden, cómo cambiar su comportamiento, etcétera, etcétera, que es lo más importante. Pero bueno, en sí, esto va a ser muy bueno, ¿ok? Esto va a ser increíble en temas de poder lograr ese objetivo. Y bueno, ya aquí empiezan a hablar como temas de código, etcétera. Ahí sí les cambiaría ese punto. Pero bueno, hay algunas demostraciones que me gustaría mostrarles, valga la redundancia, para que entiendan a qué me refiero. Y bueno, primero, esto sería en uno de los ejemplos que le comento, que es esto, miren, esto en sí es un Canvas, pero un Canvas en una página web, ¿ok? Y se puede escribir dentro de ello. Y vale, pero José, qué tan bueno es esto o por qué esto es bueno? En sí esto es increíble, yo investigué y esto es increíble al punto de código. Y segundo, como les comenté, va a ser impresionante para la IA en su momento entender la web, ¿ok? Pero esto en sí, lo que yo estoy haciendo ahora y darle clic y todo eso, esto es increíble. En temas de código, yo le he preguntado a personas de código y también he visto videos de personas de código entendiendo esto y esto al parecer es increíble, ¿ok? Pero a mí me genera mucha más expectativa por lo que les comenté, porque ya va a ser mucho más fácil para la IA entender la web per se cuando son cosas como Canva. Y ya no sería como tanto por el DOM, porque el DOM bueno, genera todavía fricción para lograr ello. Pero eso. Y bueno, otras demostraciones que es en esta página, y algo también, este. Por ejemplo, esto también en puntos de código es muy bueno. Y por ejemplo, si ustedes tratan de decirle a una IA, a un agente de código, si quieren prueben, realizar un código y que sea tipo WebGL, porque hay formatos visuales de que el HTML per se no los puede lograr. Así que si los quieren lograr con WebGL y ustedes crean y van a abrir la página y el navegador no los va a dejar porque deben registrar esa página para que sea capaz de crear con HTML in Canvas WebGL content. Y bueno, es por temas de navegador, porque esto todavía es beta, etcétera. Y si deben registrarlo en una página de Chrome para que sea compatible y las personas puedan acceder a ello. Y bueno, otra también que me generó mucho, mucho interés y de que literalmente, por ejemplo, si esto lo intentaría como entender la IA, es muy complicado. ¿Por qué? Porque lo digo, no es solo esto, sino esto. Miren, esta interacción en temas como esto sería, en pocas palabras, esto es puro HTML, ¿vale? Pero la cosa es que al parecer fuera un libro, ¿ya? Un libro literalmente dentro del HTML, pero al final esto lo puede leer el HTML. Esto lo puede leer la IA dentro del HTML. Y eso es lo que me parece impresionante. Eso sería, chicos, eso sería. En este caso, bueno, no se preocupe si no lograron entender mucho, pero solo tengan en cuenta bueno, lo de las skills, ¿saben por qué? Eso sí, pero me refiero como un poco sobre el HTML en Canvas. En pocas palabras, tengan en cuenta de que esto va a ser muy bueno para la guía para entender mucho mejor en temas de esos efectos que se pueden realizar, pero en este caso para entender el HTML va a ser mucho más fácil y no va a tener como tantos stops porque la información se va a encontrar dentro del HTML. Así que va a ser increíble.
Y eso, chicos, espero que les haya gustado. Recuerden cualquier pregunta, duda, feedback acá abajo en los comentarios. Se les agradece un like, una suscripción. Y bueno, en sí nos vemos en un próximo video. Bye bye.